Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciaremos. En breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Comparta el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el estudio bíblico de hoy. Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. Estaremos iniciando en breve. Buenas noches. Qué bueno estar juntos esta tarde en la casa del Señor virtual. Ustedes allá y yo acá, cada uno unidos a través de las redes sociales, y vamos a darle inicio al servicio esta noche, inclinando nuestros rostros delante del Señor y vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti
y podemos prepararnos para el estudio de tu palabra en esta noche. Gracias por cada persona que está conectada a las redes sociales y que juntos vamos a estar estudiando tu palabra y alabando tu santo nombre. Pedimos que bendigas cada hogar, cada familia, cada hermano, cada pastor inclusive que están con nosotros esta tarde y esposa de pastor y que se unen para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Te alabamos y te bendecimos. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio y que nos guíe a la verdad y que podamos encontrar, Señor, tu voluntad para nuestras vidas en el día de hoy. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, esta tarde nos tocan preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas es lo que vamos a estar teniendo esta tarde. Así que queremos invitarlos para que puedan unirse a nosotros. Tenemos un par de preguntas que vamos a estar viendo en esta tarde y sería bueno que tome nota, sería bueno que se vaya a conseguir un cuadernito, un lugar donde pueda tomar nota de el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Tenemos dos preguntas que vamos a estar viendo. La primera pregunta la tenemos del hermano Jorge Méndez Rodríguez y él pregunta, ¿por qué pedían carne en el Éxodo cuando tenían tanto ganado? Entonces vamos a ver la pregunta del hermano Jorge. ¿Por qué pedían carne en el Éxodo cuando tenían tanto ganado? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a Éxodo capítulo 12, vamos a ver la salida de Egipto, a ver si es cierto. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes, y ovejas, vacas y muchísimo ganado. Paremos un momentito aquí. Primeramente dice que eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y luego dice también que subió juntamente con ellos una grande multitud de diversa clase de gentes. Ahora, estas gentes no eran israelitas, sino que eran personas que estaban en Egipto y posiblemente algunos de ellos eran esclavos, pero aprovecharon la salida de los hebreos para salir ellos también de Egipto. Ahora, estas personas iban con ellos y estuvieron en el peregrinaje y influyeron en ellos más adelante, que vamos a ver esta noche. También quiero que tome nota que dice, y ovejas, vacas y muchísimo ganado. Entonces, ellos traían mucho ganado. Ellos traían con ellos y llevaban con ellos muchos ganados. Entonces, vamos a seguir leyendo y vamos a ver entonces, vamos ahora a Éxodo capítulo 16. Ya estamos en el viaje de ellos y vamos a ver que después de Elim son probados. ¿Qué pasó en Elim? Bueno, en Elim primeramente pasaron por Mara, donde habían aguas amargas y Dios le dijo a Moisés cómo endulzar las aguas, y luego llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y bueno, ahí disfrutaron. Pero muchas veces después de las grandes bendiciones también vienen las grandes pruebas. Entonces en Éxodo 16 dice, y partiendo de Elim toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Vea lo que están diciendo. Cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, Dios no los iba a sacar para matarlos de hambre, Dios iba a suplir para ellos de forma maravillosa, que como vamos a ver esta noche, pero ellos están murmurando y vean que están prefiriendo quedar atrás en Egipto que haber salido y estar bajo esta prueba. Dios ha mostrado que los ha sacado, los sacó con mano fuerte, las 10 plagas en Egipto, y pasaron el Mar Rojo, donde Dios abrió las aguas del Mar Rojo para que pasaran, y también hasta ahí llegaron los egipcios. Todo eso ellos lo habían visto, pero ahora entonces se están quejando y se están murmurando. Y dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, Dios suple nuestras necesidades, pero Dios lo hace de manera que nos va probando y nos va enseñando lecciones. Entonces Dios iba a suplir lo que ellos necesitaban, pero al mismo tiempo los iba a probar, a ver si estaban dispuestos a andar en la ley de Jehová, a ver si estaban dispuestos a seguir instrucciones,
a ver si estaban dispuestos a hacer lo que el Señor les estaba pidiendo que hiciera y les estaba indicando que debían hacer. Ahora llegamos al versículo 12. Versículo 12 del capítulo 16 de Éxodo. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío en el derredor del campamento. Entonces vemos aquí, esta es la primera vez, hubo 2 ocasiones cuando Dios mandó codornices. Y este día, entonces Dios le dio un manjar. Dios les dio codornices para que pudieran comer bastante, todo lo que quisieran. Y a la mañana siguiente, dice, descendió rocío en derredor del campamento. Ahora, ¿cómo era este rocío? Este rocío era el maná que ellos iban a recibir. Pero vamos a ver qué va a hacer Dios con las murmuraciones. Vamos a Números ahora, el capítulo 11 y el versículo 4. Tomen nota de la gente que salió con ellos de Egipto, la gente que no eran hebreos. Dice, y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Entonces ellos fueron los que alborotaron al pueblo. Ellos fueron los que incitaron al pueblo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Y la asociación tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos, hacemos y decimos. Y vea lo que está pasando ahorita en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde andan, muchos de ellos lo que quieren es hacer una manifestación pacífica, pero entre ellos se meten personas malvadas que aprovechan esto para hacer sus cosas y para llevar a cabo su agenda, y están haciendo trastorno. Y esto fue lo que pasó entonces entre los hebreos cuando ellos salieron. La multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Porque ellos estaban comiendo del maná y ya se estaban hastiando, ya se estaban cansando del maná, y siguen quejándose. Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto. No comían de balde, eran esclavos. No se les daba nada gratis, más bien no les pagaban sus salarios. No, les daban de comer, les daban donde vivir. Pero no era que comían de balde. Pero dice, nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos y de los melones y de las verduras y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Ahora, vamos a ver cómo era el maná. Se describe aquí en Números 11. Y era el maná como semilla de cilantro, o culantro, decimos aquí en Costa Rica, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Entonces había muchas maneras en que lo podían hacer. Lo podían asar al fuego, lo podían hacer en sopa. Había muchas maneras de hacerlo. Dice, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Ahora vamos a ver las codornices. Dice aquí en Números 11:31. Y salió un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro lado, en derredor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces, vean la cantidad de codornices que Dios les mandó, todo alrededor del campamento, un día de un lado y un día de camino del otro lado, y casi 2 codos, o sea, 1 metro de profundidad de codornices alrededor. Y el pueblo estuvo levantado todo aquel día, y toda la noche y todo el día siguiente, y se recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campamento. Pero vean lo que sucedió. Había manera de comer la carne. Había que desangrarla y había que cocinarla, no comerla cruda, sino había que desangrarla y había que comerla cocinada. Pero ellos, vean lo que hicieron. Dice, y cuando la carne estaba aún entre los dientes de ellos, o sea, ellos se pusieron a comer la carne cruda y con sangre, antes que fuese masticada,
El furor de Jehová se encendió contra el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Qué terrible es quejarse de lo que Dios nos da. Debemos darle gracias a Dios por lo que Él nos da. Definitivamente es importante que nosotros podamos estar recordando lo que Dios nos da y no quejarnos de lo que Dios nos da, porque gracias a Dios por lo que tenemos. Tenemos que aprender. Por cierto que yo pienso que cada vez que nos sentamos a la mesa para comer, debemos darle gracias a Dios y debemos bendecir los alimentos, darle gracias a Dios por los alimentos y bendecir los alimentos. Muy bien. Ahora, entonces Jorge Méndez Rodríguez pregunta, ¿por qué pedían carne en el Éxodo cuando tenían tanto ganado? ¿Por qué hizo falta que Dios mandara el maná? ¿Por qué hizo falta que Dios mandara las codornices si ellos llevaban tanto ganado? Bueno, vamos a consultar aquí a un comentarista, John Gill, y él lo que dice es que decidieron no sacrificar este ganado, a no ser por extrema necesidad, porque lo reservaban para sacrificio y para posesión. Imagínense qué hubiera pasado si ellos eran tantas personas, eran más de 1 millón de personas, se hubieran puesto a comerse el ganado que tenían. Entonces se hubieran quedado sin ganado y se hubieran quedado sin animales para sacrificio. Entonces ellos no sacrificaron el ganado y Dios les suplió. Dios les suplió para que ellos pudieran estar ahí. De hecho, durante los 40 años en el desierto, Dios les suplió. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, cruzaron el Jordán y cometieron espigas frescas de trigo, entonces fue cuando al día siguiente cesó el maná y nunca más volvieron a ver maná. Pero durante 40 años estuvieron recibiendo lo que Dios les daba para comer. Les dio agua y les dio comida, les dio el maná y también les dio codornices, en una ocasión bien, en otra ocasión no bien, por su actitud y la forma en que lo hicieron. Pero Dios suplió. Entonces no usaban el ganado, sino que Dios les suplía, porque evidentemente lo reservaban para sacrificio y también para posesión, porque era su posesión. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Nuestra hermana Carmencita, que nosotros la conocemos como Leila Chinchilla, ella pregunta, ¿por qué los cristianos no guardan el sábado? Si el primero que guardó el sábado fue el Padre después de haber creado el universo. Luego, entre sus mandatos, él dice que se debe guardar el sábado. Entonces ella pregunta, ¿por qué los cristianos no guardan el sábado? Muy buena pregunta, porque hay quienes quieren guardar el sábado y ellos insisten en que se debe guardar el sábado y dicen que los que no guardamos el sábado somos paganos y que estamos guardando el domingo y que el domingo es un día pagano. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir, primeramente vamos a repasar un poquito lo que está diciendo Leila. En primer lugar, lo que ella está mencionando es en cuanto a la creación, y vemos el primer punto de nuestro estudio de respuesta a esta pregunta, que Dios reposó en la creación. Vamos a Génesis capítulo 2 y dice el versículo 1, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Ahora la pregunta es, ¿necesitaba Dios reposar? Yo creo que no. Yo creo que Dios reposó el séptimo día para poder dejarlo para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos seres que necesitamos estar descansando, estar reposando. De hecho, cada 24 horas necesitamos reposar 8 horas. Y cada 7 días necesitamos reposar también un día. Ahora, este mismo principio, Dios lo instituyó también en la agricultura. Ellos debían trabajar la tierra 6 años, y el séptimo año debían dejarla descansar. Y eso lo vimos en días pasados en un estudio que dimos, así que no voy a entrar en detalle en eso ahora. Pero dice entonces el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Entonces este es el día en la creación, que Dios bendijo el día sábado. Pero el día sábado que Dios bendijo en la creación era un día de reposo normal. O sea, no era para guardarlo, sino que era simplemente para reposar. Y eso fue lo que Dios instituyó.
Pero cuando llegamos a la ley, unos 2500 años más tarde, entonces fue incluido en la ley. De hecho, el día sábado fue incluido en los 10 mandamientos y tenía pena de muerte por quebrantar cualquiera de los 10 mandamientos y específicamente debía morir por apedreamiento o uh, lapidado, es como se llama la forma de ejecución cuando es a pedradas. Y además de esto, el sábado en la ley llegó a ser la señal de la ley. Vamos a ver, vamos a Éxodo capítulo 16 y vemos aquí, lo mencioné hace un momento y ahora vamos a verlo allá en la práctica, como Dios usó el maná para enseñarles a ellos sobre el uso correcto del día sábado. En Éxodo 16, 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida. O sea, ellos debían recoger solamente lo que iban a comer ese día, tanto domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Ellos debían recoger lo que iban a comer ese día y no debían guardar. Algunos guardaron, se agusanó. Dios estaba enseñándoles a obedecer y a respetar lo que Él les decía. Pero les mandó que en el sexto día, o sea, en el viernes, ellos debían recoger para el día sábado porque el sábado no iba a caer maná. Entonces dice el versículo 22 del capítulo 16 del Éxodo, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Le dijeron a Moisés, mire, están recogiendo doble. Y dice que les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubierais de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubierais de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces tomemos nota que el sábado de la ley era un sábado legislado. Era para guardarlo. No podían encender fuego, no podían cocinar, podían caminar solamente una distancia muy corta, no podían hacer ninguna clase de trabajo. Era un día regulado y con pena de muerte. Es el día sábado de la ley. Dice el versículo 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Entonces Dios aprovechó el maná para enseñarles sobre el uso del sábado y también nosotros podemos aprender cómo es que debían guardar el sábado y no profanarlo. Ellos no debían hacer ninguna clase de obra en el día sábado de la ley. Era un día regulado y con penitencia. Ahora dice el versículo 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cómo cuesta muchas veces obedecer la palabra del Señor? ¿No es cierto? Pero Dios estaba usando el maná para enseñarles a ellos sobre cómo debían respetar y debían guardar la ley. Versículo 29, mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar en el séptimo día. Bueno, eso nos recuerda, ahora nos mandaron quedarnos en nuestro lugar, ¿verdad? Y eso era lo que tenían que hacer. Nadie podía salir, no tenían nada que ir a hacer, sino que el sábado de séptimo día de la ley era un día que no debían hacer ninguna clase de trabajo. Entonces dice el versículo 30, así el pueblo reposó el séptimo día. Cuando llegamos al capítulo 20, vemos que el sábado fue incluido en los 10 mandamientos. El versículo 8 dice, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces era un día que era regulado. Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ahora, Dios tomó el día sábado de la creación y lo incluyó en la ley. Pero el día sábado de la ley
no era guardado. El día sábado de la creación no era guardado, sino que ellos debían simplemente reposar. Pero ahora bajo la ley, ellos tenían que guardarlo bajo pena de muerte. El sábado del séptimo día de la ley, también vemos que es la señal del pacto. Recuerden que había señales para el pacto. ¿Alguien recuerda cuál fuera la primera señal? ¿Cuál fue el primer pacto con señal? ¿Alguien recuerda? Bueno, fue el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Y alguien recuerda cuál fue esa señal del pacto? Es correcto, fue el arco iris. Ahora, vamos entonces al siguiente pacto que Dios hizo con un hombre y que hizo también para una señal, y era con Abraham. Ahora, la señal del pacto que Dios hizo con Abraham era la circuncisión. Y la razón es porque es una señal, es un pacto con Dios, de Dios con un hombre, para proveer un pueblo que va a producir un Salvador, o el Salvador del mundo. Es por eso que es la circuncisión del miembro viril. Es generacional. Ahora llegamos a la ley. Llegamos a la ley. ¿Y cuál es la señal de la ley? Entonces vemos que es la señal del pacto. La señal del pacto que Dios hizo con Moisés el sábado. Vamos entonces ahora vamos aquí a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos entonces que el sábado en la ley es la señal. Ahora, ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Vamos a ver qué sucedió en el Nuevo Testamento. ¿Hasta dónde llegó la ley? ¿Hasta dónde llegó el sábado de la ley? Bueno, vemos aquí el cuarto punto de este estudio, contestando la pregunta de Leila, es su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo era el representante legal del estado espiritual de la nación de Israel. El sumo sacerdote en el sistema levítico, en el sistema de la ley, el sumo sacerdote era el representante legal del estado espiritual de la nación. Los sacerdotes, ellos mediaban entre el pueblo y Dios, pero el sumo sacerdote mediaba entre el estado o la nación de Israel. Y él andaba vestido de colores y andaba con las campanillas llamando la atención al precio del pecado, que era la granada, y eso lo hacía durante todos los días del año, menos uno. En el Yom Kippur, el día de expiación, vestía blanco y aplicaba la sangre en el propiciatorio, y ese día entonces Israel aparecía típicamente hablando sin pecado. Así que el sumo sacerdote era el representante legal del estado espiritual de la nación. Comandaba el sumo sacerdote, así estaba la nación delante de Dios. Entonces, en su papel de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Jesucristo era el representante legal del estado espiritual de la nación de Israel. Entonces vemos que en su bautismo Jesús asumió la ley, vivió la ley, cumplió la ley y la clavó en la cruz. Vamos aquí a su bautismo, vamos a... yo puse que era Juan, pero aquí estamos hablando de Mateo, es en realidad Mateo. Me equivoqué el libro. Mateo capítulo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Entonces, en su bautismo, Jesús asumió la ley. Él en ese momento fue su unción. Recuerde que la palabra Cristo en el griego, la palabra Mesías en el hebreo significa ungido. Entonces la unción fue en su bautismo. Aquí está siendo bautizado en agua y también está siendo, ahí está también en la Trinidad, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Y él entonces está asumiendo la ley. Luego él vivió la ley, cumplió la ley y la clavó en la cruz. Vamos ahora entonces a Juan 19. Estamos aquí en su crucifixión, donde dice el versículo 30, y cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es. Entonces él estaba diciendo de que toda la ley y los profetas llegaron hasta Jesucristo. Y él dijo, consumado es. Entonces ahora ya vimos en un estudio pasado de que cuando él dijo consumado es, entonces faltaban 5 cosas por cumplirse. O sea, hacía falta toda la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Hacía falta el cuarto, después de su resurrección. Él debía aplicar la sangre en el propiciatorio del cielo, que era el original. Recuerden que lo que hizo Moisés era una réplica o un modelo, y era para sangre animal, pero el original en el cielo era para la sangre de Jesucristo. Entonces él le dijo a María, no me toques, tengo que subir a mi Padre. Él subió, aplicó la sangre ese primer día de la semana y luego bajó, y fue cuando entonces le apareció a los dos camino a Emaús, y luego le apareció a los hermanos que estaban congregados en el aposento alto, que fue cuando les dio el Espíritu Santo, sopló y les dio el Espíritu Santo. Era la quinta cosa que faltaba, que el Espíritu Santo estuviera en ellos, porque antes, la noche que él fue entregado, él les dijo, el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Entonces hacía falta que se cumpliera el Evangelio para que el Espíritu Santo pudiera estar en ellos. Entonces, aquí en Juan 19:30 dijo, consumado es. Ya se había cumplido la ley y los profetas, siguieron estas 5 cosas que se cumplieron y ya quedó todo consumado. Vamos a Colosenses capítulo 2. Dice en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, está hablándole a los colosenses que eran gentiles, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora tomen nota de la diferencia entre la segunda persona plural del versículo 13 y la primera persona plural del versículo 14. En el versículo 13 dice, y a vosotros, gentiles, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, noten lo que dice en el versículo 14, borrando el acta de las ordenanzas, está refiriéndose a la ley, que había contra nosotros. Nosotros es primera persona plural y se refiere a los judíos, que Pablo era judío y está incluido. Entonces, borrando el acta de las ordenanzas que había contra nosotros. Los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Entonces, cuando él cumplió la ley, era para los judíos y nos era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Entonces, ya hasta ahí llegó, según Pablo a los colosenses, llegó hasta la cruz. Dice, la quitó de en medio clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso sí es para gentiles y judíos. Eso es para todos. O sea, ahí eso fue un juicio para el diablo. La crucifixión, la muerte de nuestro Señor, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor fue un juicio contra Satanás. Eso fue lo que se profetizó en la caída, allá en Éxodo capítulo 3, donde dice que la serpiente sería un golpe en el calcañar de la simiente de la mujer, que es Jesucristo. En cambio, sería una herida en la cabeza de la serpiente. La crucifixión de Jesucristo fue una herida en la cabeza de la serpiente. Entonces, vemos aquí en Colosenses 2:15, donde dice, y está hablando de la crucifixión, y despojando, los despojó de todo. O sea, quedaron despojando a los principados
y a las potestades, los exhibió públicamente, o sea, quedaron expuestos, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Ahora, tomen nota de lo que está diciendo aquí en cuanto a la ley. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. Aquí está diciendo claramente el apóstol Pablo que ya el sábado de la ley no está en vigencia. Eso se cumplió. Jesucristo lo cumplió en la tumba. Entonces, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. Todo esto era parte de la ley, dice el versículo 17, lo cual es sombra de lo porvenir. Mas el cuerpo es de Cristo, o sea, cuando hay una sombra, hay un cuerpo que arroja la sombra. Y está diciendo Pablo que el cuerpo que arroja la sombra es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, entonces hasta ahí llegó la ley. La ley y los profetas llegaron hasta ahí. El quinto punto que quiero que veamos acá es que Jesús terminó de cumplir la ley, guardando el sábado de los panes sin levadura y el sábado de séptimo día en la tumba. Repasemos, en días pasados estudiamos sobre esto, Jesús 72 horas en la tumba, que él murió miércoles, la crucifixión fue un miércoles, entonces ese jueves 15 Nisan era día sábado, pero por fechas. Entonces él guardó ese sábado en la tumba, luego que estaba en la tumba el viernes de trabajo, que fue cuando los fariseos fueron donde Pilato y le pidieron una guarda y un sello para la tumba, y también las mujeres prepararon las especias, y luego vino el sábado de séptimo día, que también Jesucristo lo guardó. Jesucristo estuvo también en la tumba. Entonces él terminó de cumplir la ley, guardando el sábado los panes sin levadura. En otras palabras, él ya con todos los días festivos, él terminó de cumplir todos los días festivos en la tumba, que eran sábados, eran 3 en el transcurso del año. Y el sábado del séptimo día, también él lo cumplió en la tumba. Y por eso ya todo eso quedó cumplido, todo eso quedó acabado y ya no está en vigencia. Y Jesús resucitó el primer día de la semana. Ahora les encanta tirarnos en cara a algunos, decir que cuando usamos la palabra domingo, eso es un día pagano. Bueno, en inglés es Sunday, que sí, es un día pagano, es el día del sol. Igual que el lunes, Monday, es el día de la luna. Pero yo prefiero decir que Jesús resucitó el primer día de la semana, porque eso es lo que dice. Aquí en Lucas capítulo 24 y el versículo 1, dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Aquí está hablando de las mujeres que prepararon especias aromáticas el viernes y que entonces ahora vinieron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Y dice que algunas otras mujeres con ella, no solamente las que prepararon las especias el viernes, reposaron el sábado, llegaron el primer día de la semana muy de mañana trayendo las especias para ungir el cuerpo de Jesús. Pero les cogió tarde, ya Jesucristo había resucitado. Dice el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y la razón es porque ya no estaba ahí, había resucitado, gloria a Dios. El séptimo punto que quiero que veamos aquí en la respuesta a Leila, dice hasta ese día, o sea, hasta la crucifixión de Jesús, hasta su muerte, sepultura y resurrección, lo más importante para recordar era el día que Dios descansó de la creación. No había otro día más importante para recordar que el día que Dios descansó. Entonces, Dios lo instituyó bajo la ley. Pero cuando Jesús resucitó, entonces ya el día que Dios reposó en la creación ya no era tan importante. Ahora lo más importante y lo que brillaba como el sol era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo importante no era solamente recordar
el día que Dios reposó. Ya eso pasaba a segundo término. Ahora lo importante y lo que había que recordar y celebrar es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su muerte, sepultura y resurrección se recuerdan en las dos ordenanzas. Recuerdan que en la cena del Señor se recuerda su muerte. Los dos elementos, que es el pan sin levadura, representa su cuerpo que fue quebrantado, y el fruto de la vid, que representa su sangre que fue derramada. Y luego el bautismo representa su sepultura y resurrección. Entonces, entre las dos ordenanzas se está recordando la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue ordenado por el Señor. Entonces, nosotros recordamos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo al celebrar las dos ordenanzas. Ahora, en su resurrección, cuando Jesús resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Y además de eso, en la resurrección de Jesucristo, entonces también estamos celebrando nuestra propia resurrección. Ahora, en el bautismo, cuando nosotros somos sepultados en las aguas bautismales, estamos entonces declarando que creemos que así como Jesucristo fue sepultado, nosotros también un día vamos a morir y vamos a ser sepultados, pero así como Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, nosotros también un día vamos a morir, vamos a ser sepultados, pero vamos a resucitar cuando Cristo viene por nosotros en la resurrección. Entonces, en la resurrección de Jesucristo, porque Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Y en su resurrección, nosotros celebramos nuestra resurrección también. Entonces la pregunta de Leila, ¿por qué los cristianos no guardan el sábado? Si el primero que guardó el sábado fue el Padre después de haber creado el universo. Y luego entre los mandamientos Él dijo que debíamos guardar el sábado. Sí, eso fue en el Antiguo Testamento, a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces se guardaba el sábado, primeramente un sábado de reposo y luego un sábado ya legislado, regulado, con pena de muerte, bajo la ley que Jesucristo, entonces, Él en su bautismo, Él asumió la ley, Él vivió la ley, Él cumplió la ley y la clavó en la cruz. Y hasta ahí fue que llegó. Espero que esto conteste la pregunta. Ahora, una buena pregunta. La pregunta que queda es, ¿cuál es el día de reposo hoy? Muy bien. Bueno, tomen nota. Tal vez no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero tomen nota. Algunos dicen que ahora el domingo es el día de reposo. Yo no encuentro en ninguna parte que el día de reposo haya sido cambiado. Y definitivamente el domingo no es un día de reposo. El domingo es un día de trabajo. El domingo es el primer día de la semana y es un día de primicias. Entonces, el sábado no ha sido cambiado como día de reposo. Pero no es el día regulado de la ley, sino que es el sábado de la creación, que es para que nosotros simplemente reposemos. Y definitivamente que no siempre se puede reposar el sábado. De hecho, los pastores, el sábado es uno de los días más ocupados preparándonos para el domingo. Generalmente descansamos otro día, el lunes si se puede. Pero es importante, eso sí, reposar un día por semana, no un sábado regulado y no como dicen los que guardan el sábado hoy, de que si no lo estamos quebrantando y que tiene que ser ese día. No es cierto. Ya eso no está en vigencia hoy. Pero sí debemos sí debemos descansar, reposar. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita, porque la familia lo necesita. Y debemos también tener cuidado porque a veces descansamos tanto que después al día siguiente tenemos que reposar del reposo. Especialmente los que pueden reposar el sábado. Entonces tengan cuidado, reposen el sábado en una forma tan fuerte y se van a pasear y todo eso. Entonces el domingo están tan cansados que tienen que reposar del reposo. Bueno, pero vemos que el domingo es el primer día de la semana. El domingo es un día de trabajo. El domingo es primicias y es un día dedicado al Señor. Es un día de trabajo. Primeramente para asistir a la iglesia. Esperamos que pronto podamos asistir de nuevo, congregarnos personalmente. Nuestra iglesia todavía no está en condiciones de poder hacerlo. Esperamos que pronto sí. Vamos a seguirnos reuniendo por el momento aquí virtualmente. Pero gracias a Dios que varias de las iglesias sí están pudiendo. De hecho, ya este próximo domingo
hay varias iglesias que van a estar reuniéndose personalmente y los felicito y animo a los hermanos para que vayan, asistan a la iglesia que ya se está abriendo, apoyen a su iglesia que ya se está pudiendo abrir, guardando lo que está diciendo el gobierno en cuanto a cómo se debe hacer y teniendo cuidado, porque si anda una pandemia y no queremos que la gente se enferme. Porque si la gente se enferma por ir a la iglesia, es capaz que van a volver entonces a implantar y quitar, entonces que nos podamos reunir. Entonces, teniendo cuidado en cuanto a esto. Pero el domingo es un día de trabajo, asistiendo a la iglesia o reuniéndonos virtualmente y también sirviendo a otras personas el domingo, cuando ya podemos salir a trabajar y todo esto. Yo personalmente creo que está bien usar otras horas del domingo fuera de horas de culto para servir a otras personas. Una viuda necesita que le arreglen el techo. Bueno, yo no veo problema en que le arregle el techo en domingo. Necesitan que le arreglen la cerca, que le corten el zacate, que le arreglen la tubería, alguna otra cosa de esas. Entonces, bueno, fuera de horas de culto, yo no tengo problema que vayan a hacer eso. Es un día de trabajo, pero es un día de trabajo dedicado al Señor y no se debe cobrar. Estas cosas que se están haciendo es lo que yo creo. Ahora, algunas personas, su patrono los manda a trabajar en domingo y entonces tienen que hacerlo. Pero recordemos que el domingo es el primer día de la semana, es el día del Señor y es las primicias, y encontramos en el Nuevo Testamento que ellos se reunían los domingos, se reunían los sábados en las sinagogas y en el templo porque era el día que estaban ahí los judíos y era para buscarlos a ellos. Pero ellos se congregaban y partían el pan y la celebración de la Cena del Señor el primer día de la semana. Ahora, para terminar, entonces ya antes de despedir el servicio esta noche, quiero recordarles que el próximo domingo vamos a estarnos reuniendo a las 2:30 de la tarde para la escuela dominical y a las 3:30 de la tarde vamos a estarnos reuniendo para el servicio de adoración. Y también el próximo jueves, Dios mediante, vamos a estar estudiando un tema. Si usted tiene un tema, no una pregunta, pero si usted tiene un tema que quiere que desarrollemos un jueves, entonces dígamelo y vamos a preparar el tema con mucho gusto. Así que vamos ahora a despedir el servicio esta noche y vamos a hacerlo con una palabra de oración. Doy gracias a Dios por la presencia suya en el servicio esta tarde. Y recuerde que la grabación queda en Facebook, usted puede verlo después y también puede compartirlo con otras personas. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has permitido esta noche presentarnos delante de ti. Gracias, Señor, porque hemos podido estudiar tu palabra, hemos podido escudriñar las Escrituras para ver, Señor, qué es lo que tú enseñas en tu palabra en cuanto a estos dos temas que hemos desarrollado esta noche. Te pedimos, Señor, que tú bendigas lo que se ha estudiado y que abra nuestro entendimiento para que podamos entenderlo y que podamos aplicarlo en nuestras vidas y podamos compartirlo también con otras personas. Pedimos, Señor, que bendigas el resto de estos días, que suplas cada necesidad. Ponemos en tus manos las necesidades, tanto físicas, espirituales, financieras, de salud, de bienestar en los hogares y todas las necesidades y las peticiones que los hermanos están presentando delante de ti. Las presentamos nosotros también delante de ti. Y te damos gracias por las respuestas a la oración, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.
Si Dios pone en su corazón contribuir económicamente, puede hacerlo por medio del número de cuenta IBAN abajo indicado, o bien gratuitamente desde cualquier banco por medio de la plataforma Simpe Móvil. Si su celular es Android, puede descargar la aplicación en Google Play. Si es Apple, descargue la aplicación Simpe Móvil en el App Store. El número Simpe Móvil de la iglesia es 85 54 23 10. Que Dios lo bendiga por su ofrenda a la Iglesia Bautista Misionera El Camino.